Monté la mesa como quien preparara una escena teatral. Servilletas impecables, platos que solo sacábamos en ocasiones especiales. El centro con velas altas que proyectaban sombras largas en la pared. La casa olía a pino y a salsa de arándanos. La botella de Cabernet se deslizó por el mantel y quedó en medio, como un juramento silencioso. Todo estaba dispuesto para una Nochebuena que debía parecer ordinaria. Nadie en la mesa sospechaba que aquella noche, a las 9:30, iba a desmoronarse el pequeño universo que yo creía mío. Mi marido, Marcus Whitfield, había dicho que quería invitar a su ex. Quería que yo fuera madura. Dijo, será buena para la familia. Lo dijo con esa voz que siempre ha sabido disfrazar inseguridad de sentido común. Yo dije que sí. Sonreí cuando él se marchó a buscar a Victoria Hawthorne como quien pone la sal en la comida. Un gesto más inocuo. No imaginaba que esa decisión, la de dejar que viniera, encendería la cadena de cosas que terminarían por arruinarlo todo, ni que sería yo la que dirigiría la catástrofe. Te voy a contar cómo una cena de Navidad pasó de ser una velada familiar a convertirse en la caída pública de 2 personas. Si quieres entender cada detalle, cómo conseguí las pruebas, por qué contraté a un investigador, cómo contacté al prometido, quédate hasta el final. Lo que vendrá no es solo una venganza, es la reconstrucción de una vida que parecía rota. Antes de aquella mesa perfecta, hubo un calendario de pequeñas traiciones disfrazadas de normalidad. Marcus y yo celebrábamos nuestro 7º aniversario el 15 de octubre. Aquella mañana encontré su teléfono en la mesita de noche, encendido, con la pantalla iluminada por una conversación abierta. No lo busqué como a veces se busca algo por curiosidad pasajera. Lo vi al encender la luz. Sentí el mundo inclinarse un instante, como si la gravedad tuviera memoria propia y decidiera a quién favorecer. Los mensajes eran cortos, íntimos, con referencias a noches concretas, a encuentros que yo no conocía. Había una foto fechada el 8 de octubre, una cama en un hotel, la colcha arrugada, una mano a medio cuadro. No era pornografía, no eran promesas, pero eran suficientes. Hace años habíamos sufrido pérdidas que marcaron el curso de nuestro matrimonio. El 15 de junio pasado habíamos perdido a un bebé. La casa parecía un lugar habitado por ecos. En esa fecha, una foto apareció entre las pruebas que Sam, el investigador, me entregó. La misma habitación de hotel en la que, según los mensajes, Marcus había estado con Victoria. Recuerdo la sensación de vacío, no como llorar, sino como un hueco que se alargaba. Cuando las piezas empezaron a alinearse, entendí que no era solo la traición de un marido, había una red que la sostenía. No quería montar una escena impulsiva en la cocina, ni repetir las peleas sin consecuencias que había conocido con parejas de amigas. Tampoco quería que mi rabia me hiciera decir cosas que más tarde lamentaría. Tomé la decisión de documentar. Decidí que la justicia que quería no sería el dolor que yo pudiera infligir en un arranque. Sería evidencia, estrategia, exposición pública. Contraté a Sam en noviembre, un investigador privado con pasado en la policía, manos firmes y mirada cansada. No me gustó el mundo en el que tuve que entrar, pero entendí pronto que no había otra salida. Sam trabajó con discreción y determinación. No entró en teléfonos con métodos que mi ética no podría respaldar. Recopiló lo que se pudo obtener legalmente. Fotos que Victoria había dejado públicas en perfiles vinculados, correos electrónicos desde cuentas que Marcus había usado para citas, recibos de hotel pagados con nuestra tarjeta conjunta, transacciones que aparecían en extractos que él mismo no había cerrado. Algunas pruebas vinieron de amigas discretas. Anna y Jennifer me enviaron capturas que ellas, sin saberlo, habían guardado meses atrás. Todo ello narrado con nombres y fechas que no dejaban lugar a la interpretación. 8 de octubre, 15 de junio, mensajes que hablaban de «mañana solo tú y yo» o «te extraño», en horas en las que yo esperaba que él estuviera en casa. Victoria Hawthorne no era solo una exnovia, era, públicamente, una terapeuta. Ese detalle complicaba el caso y lo hizo peligroso, porque su profesión implicaba confianza, ética y, lo más grave para mí, acceso a su aura de bona fide. Había una diferencia entre la amante furtiva y la profesional que aconsejaba a otros cómo separar la verdad del engaño.
Que ella tuviera ese estatus me dolió en un sentido particular. Percibí que había usado una autoridad moral para justificar, o al menos encubrir, algo que debía ser privado. No diré que lo hizo con intención malévola, no puedo saberlo con certeza, pero las pruebas señalaban a una relación que se desarrollaba a la sombra de la normalidad. En paralelo con Sam, empecé a hablar con Vivian Porter, una abogada especializada en divorcios, no para precipitarme, sino para tener preparada una respuesta legal. La separación, los términos del matrimonio, cómo proteger mis intereses si Marcus decidía irse. Vivian fue fría y eficiente. Me advirtió de lo obvio, que toda exposición debía manejarse con cuidado para no ponerme en riesgo legal. También me confirmó algo que ya intuía, que la documentación, presentada de forma correcta, era un arma. Esa conversación me dio una sensación extraña, casi bélica. Ya no me iba a limitar a llorar, iba a presentar pruebas. Y entonces encontré una pieza inesperada, el prometido. Entre las cuentas abiertas por Victoria, había una dirección vinculada a Dr. Alex Ramos, un médico cuya foto de compromiso apareció en una publicación reciente. Según lo que Sam reconstruyó, Victoria había hecho una ceremonia de compromiso, un evento público, que incluía una foto con un anillo. Sin embargo, no había indicio de que Alex supiera de la naturaleza de la relación que Victoria mantenía con Marcos. Para mí, esto no era un elemento más del drama, era la oportunidad de un punto de inflexión. Había una manera de exponer la mentira sin convertirme en una acusadora anónima, presentarle al prometido una verdad que nadie más había considerado contarle. Si Alex desconocía la relación, su llegada, su presencia, su evidente herida, podría ser la detonación. No buscaba humillar a un tercero por el mero placer de hacerlo, buscaba que la fachada se resquebrajara con la máxima honestidad posible. Si Victoria se había comprometido públicamente con otro hombre mientras mantenía una relación paralela con mi marido, el impacto público sería inevitable. Quería que la verdad no fuera un rumor susurrado detrás de puertas cerradas. Quería que fuera una revelación en la luz. Contactar a Alex no fue sencillo. Nadie en mi círculo lo conocía. Sam localizó a una asistente del hospital y con toda la discreción que exigía la situación, le planteó la posibilidad de que un asunto personal y grave implicara al Dr. Ramos. Llegamos a acordar una reunión breve, sin detalles, para explicarle la situación y pedirle que asistiera, si así lo deseaba, a la cena como parte de una confrontación planificada. Alex reaccionó con incredulidad. Nosotros le ofrecimos solo lo imprescindible, pruebas que podrían hacerle entender que algo no cuadraba, fechas, una foto tendida sobre un colchón de hotel del 8 de octubre, mensajes referidos a encuentros mientras mi calendario marcaba noches vacías de él. No era mi intención convertir a Alex en una marioneta de mi venganza. Le dije la verdad, que yo era su contraparte en una historia donde él podía ser la víctima si no actuaba. Le expliqué cómo Marcus había insistido en invitar a Victoria a Nochebuena. Le conté que yo acepté y que planeaba que la noche sirviera para algo más que una reunión familiar. Le pedí que viniera a las 21:30, precisamente por el efecto que su sola aparición iba a provocar. Le dije sinceramente que no iba a lastimarlo más de lo estrictamente necesario, que iba a mostrarle pruebas y luego permitir que él tomara sus decisiones. Alex aceptó con la mezcla de furia y vulnerabilidad que imaginas en alguien que descubre que su anunciada felicidad podría no ser lo que parecía. Mientras tanto, en casa, afilaba los detalles. Lauren, mi hermana y su familia serían mi sostén. Lauren no sabía todo, sabía lo suficiente como para estar de mi lado sin necesidad de entrar en la lógica de la trampa. James, mi cuñado, trajo el vino con una alegría que me resultó casi conmovedora por lo absurdo de la normalidad. Había que mantener las apariencias hasta el último segundo. Marcus debía creer que se trataba de una cena de Navidad en la que su ex sería una invitada más. Esa ingenuidad me favorecía. Preparé un menú que podría reconocerse como navideño, pero sin extravagantismos. Pavo relleno, judías verdes salteadas, puré de patata cremoso y una tarta que había aprendido a preparar cuando éramos novios. Pensé en la ceremonia de las cosas cotidianas, cómo servir la comida, en qué momento cortar la tarta, cuándo encender las velas. Cada gesto fue calculado para mantener la calma que me permitiría, llegado el momento, actuar con la frialdad necesaria. No quería gritos, ni escenas subidas de tono. Quería una exposición limpia, implacable en su verdad. Hice copias impresas de los mensajes más significativos, no demasiados, solo los que delineaban con claridad la relación y las guardé en un sobre. En otro sobre puse extractos de cuenta con transacciones fechadas que no dejaban margen a la interpretación.
También ordené los correos y una carpeta con fotografías pixeladas de los hoteles con fechas y horas. Vivian revisó los documentos y asentía con esa profesionalidad que convierte el resentimiento en estrategia legal. No los presentes de forma impulsiva, me dijo, preséntalos para que sean irrefutables. Su voz fue la de alguien que había visto muchos matrimonios rotos y podía prever las trampas de la venganza emocional. Me llenó de una calma nueva. Si iba a hacer daño, sería a través de la verdad documentada. Conté la historia a la doctora Elena Rodríguez, mi terapeuta, no para que me aprobara la venganza, nunca esperé tal cosa, sino para no naufragar en mi propia rabia. Elena escuchó, sin juzgar, y me acompañó en la oscura certeza de que la ira contenida podía ser quizás mi aliada más clara. Tienes que sostenerte en algo que no sea la revancha por sí misma, me dijo. Busca reconstrucción. Le prometí que lo haría. En la práctica, mientras preparaba la mesa, la reconstrucción parecía lejos. Lo que ocupaba mi mente era cómo hacer que aquella cena dejara claro que mi vida no podía seguir como si nada. Hubo noches en que no dormí pensando en cómo Marcus cruzaba la casa con su tranquilidad de siempre. Lo veía en la cocina, quitando una bandeja del horno, sin sospechar que yo ya conocía fragmentos de su duplicidad. Pensaba en la manera en que la traición no siempre es ruidosa. A veces es una serie de silencios que van haciendo su tejido. Habíamos compartido cosas profundas, decisiones, proyectos, intentos de tener hijos. Eso no desapareció porque encontrara fotos en un café de hotel, pero la confianza sí lo hizo. La tarea entonces no era destruir su vida para igualar mi dolor, era romper el hilo de esa mentira para poder volver a coser otro. El plan desde fuera pudo parecer cruel, de hecho lo era, pero también era proporcional a la gravedad de lo que se me había ocultado. Cuando Marcus me pidió que invitara a Victoria, dije que sí, porque necesitaba que la persona que había sido la otra parte de esa historia estuviera presente. Sabía que su sola presencia iba a permitir que la realidad golpeara con fuerza. Allí, en esa mesa navideña, frente a mi familia, la verdad tendría que hallar su lenguaje. Fotos, mensajes, testigos, la llegada de un prometido que jamás habría imaginado encontrarse con su pareja en semejante circunstancia. Lo sopesé en silencio y decidí que la exposición sería pública porque el daño había sido público en el sentido emocional. Mi vida había sido vivida en la sombra de una relación paralela que se alimentaba de lo que no conocía. Los días previos estuvieron llenos de decisiones pequeñas que sumadas conformaron el mecanismo de la noche. Cambié el horario de la cena para que coincidiera con el momento acordado con Alex. Hice una lista de quienes debían estar presentes en la casa. Lauren y su familia, porque eran mi coartada de normalidad. Anna y Jennifer, que no asistirían, pero que habían aportado pruebas si hacía falta. 2 amigos cuyo silencio era necesario para sostener la rutina. Marcus se encargó, sin sospechar, de invitar a Victoria. Lo vi en la sala, con el teléfono apretado en la mano, enviando el mensaje. ¿Te apetece venir a cenar esta Nochebuena? Será informal, familia. Y pensé en cómo las palabras pueden envolver mentiras. Victoria llegó puntual. Llevaba un abrigo color marfil y sobre su dedo un anillo que relucía bajo las luces del porche. Creo que eso fue lo que más me dolió, la contradicción entre la brillantez pública de una promesa y la secreta red de engaños que sostenía su vida privada. Ella sonrió y me abrazó con esa calidez profesional que utiliza quien ha aprendido a escuchar el dolor ajeno a distancia. «Gracias por invitarme», dijo. Y yo la miré como se mira a una actriz que conoce su papel a la perfección. No había en sus palabras ni una sombra de culpa. Había la compostura de quien sabe que tiene redes que la sostienen. Marcus se sentó a mi lado en la mesa con una expresión que trató de ser despreocupada, pero que cedía a espasmos de nerviosismo cada vez que cruzaba la mirada con la de Victoria. A media cena tuve la sensación de que era la única que estaba completamente despierta. Observaba el gesto con que Victoria se servía el puré, la manera en que Marcus le ofrecía pan, los silencios que se producían como actos de complicidad. Y sin embargo, en esa normalidad aparente, llevaba en el bolsillo documentos que podían desarmar la escena en cuestión de minutos. Hacia el final del servicio, cuando el salón se impregnó de la fragancia de la tarta recién hecha, envié el mensaje que activaría la segunda parte del plan. Fue breve, sin detalles, una coordinación técnica. Ahora. No hubo señales obvias. En voz baja fingí hablar con Lauren de trivialidades. Empecé a sentir la adrenalina, esa vieja conocida que te susurra que vas a cruzar una frontera. Lo que ocurrió en los minutos siguientes cambió el curso de la noche, pero todavía no te lo voy a contar, porque había una puerta que tenía que abrirse, un timbre que debía sonar, un hombre que había de aparecer a las 21:30, sin imaginar del todo el papel que iba a representar.
Salí del comedor por un breve momento, los platos, una vela que necesitaba ser ajustada, y escuché el murmullo de mi familia como si viniera desde una distancia. Marcus reía en una frase y Victoria respondía con esa sonrisa que conoce los límites del escenario. La puerta principal quedó entreabierta para que el aire frío entrara y otorgara a la casa la temperatura propia de la Nochebuena. A la hora que habíamos pactado, mi teléfono vibró. Sam me enviaba un mensaje corto. Localizado. Está en camino. Mi corazón, que había aprendido a medir la espera, dio un salto que no podía disimular. Era el punto sin retorno. La contingencia que meses de investigación habían diseñado iba a conseguir su desenlace inmediato. Regresé a la mesa. Nadie notó mi pulso más rápido. Me senté y en ese momento, mientras los copas tintineaban y la conversación volvía a envolverse en banalidades, pensé en todo lo que estaba en juego. Reputaciones, carreras, el futuro de personas que a simple vista jamás imaginaron una confrontación pública. Pensé en mis pérdidas, en las noches en que me había sentido tan sola que mi propio cuerpo parecía un territorio extranjero. Pensé en los meses que Sam había invertido y en las palabras de Vivian que me obligaban a ser impecable en mi exposición. Y sobre todo, pensé en lo que iba a suceder cuando la puerta se abriera de par en par y la verdad entrara con la gravedad que le corresponde. A las 21:28, Marcus se levantó para abrir la puerta. El mundo, por un segundo, se concentró en ese gesto inocente. Había tanto que decir que, paradójicamente, todo debía decirse en silencio. Me acomodé la servilleta en el regazo, la respiración contenida, la mirada fija en la entrada. Sentí la textura del papel en mis dedos como si fuera un ancla. Afuera, las campanas de la iglesia cercana daban las 9:30. Fue un sonido que, absurdamente, me calmó, un compás que anunciaba que algo, finalmente, iba a terminar. Y entonces, justo cuando Marcus apoyó la mano en el picaporte, escuché pasos en la acera. No pude distinguir voces, solo el golpe leve del zapato contra el escalón. Abrí la puerta. La luz del pasillo rebotó en una figura que no era la que yo esperaba ver. Abrí la puerta. La luz del pasillo rebotó en una figura que no era la que yo esperaba ver. Era un hombre alto, la camisa aún sin abotonar en el último ojo, la corbata hecha un nudo torpe como si la hubiera puesto con prisas y con la incertidumbre clavada en la cara. Sus ojos recorrieron la casa, se posaron en mí y en el sobre que tenía escondido bajo la servilleta. Fue un instante, un centelleo, en el que pude leer en su cara la misma combinación de confusión y alarma que yo había sentido el día que descubrí los mensajes. Alex, dije su nombre como si fuera una llave. Gracias por venir. Él entró con paso inseguro, como quien teme tropezar con algo invisible. Llevaba la sombra de la felicidad anunciada, el brillo de una promesa reciente que, al posar los pies en mi felpudo, ya empezaba a tambalearse. Victoria lo vio primero, y su sonrisa se congeló. Marcus, que hasta entonces había fingido normalidad, puso la mano en mi hombro con un gesto que pretendía ser protector y que sonó, para mí, como una acusación. Lo hice simple. No hablé en altavoz ni monté una escena teatral con música dramática. Dejé que las pruebas hablaran. Le pedí a Alex que se sentara. Mis manos no temblaron al colocar sobre la mesa el primer sobre. Lo abrí con la misma calma con la que se desenvuelve una carta larga, locomoción precisa, casi ritual. Saqué la foto de la cama del hotel, el borde pixelado donde la fecha marcaba 8 de octubre. Puse debajo el extracto de la tarjeta donde aparecía el cargo de la habitación aquella misma noche. Saqué los mensajes impresos, escogidos uno por uno para que la lectura fuera inapelable, pequeñas frases convertidas en evidencia. Los títulos de correo con remitentes y horas. Lo puse todo en el centro de la mesa y dejé que el silencio hiciera su trabajo. Esta foto es del 8 de octubre, dije con voz medida. El cargo aparece en el extracto el mismo día. Estos mensajes se cruzaron durante el mes de octubre y en las noches en las que yo estaba en casa esperando a mi marido. Me gustaría que leyerais uno. No esperé respuesta. Abrí el sobre con los mensajes y en voz alta pero sin estridencias leí fragmentos que no dejaban margen para la interpretación. No puedo esperar hasta mañana. Eres lo único que me calma. Hoy
solo nosotros. Leílos como quien enuncia una lista de hechos, porque eso eran, hechos que formaban una historia. Alex enrojeció, Victoria puso la mano en la boca y pretendió sorpresa. Sus ojos buscaron a Marcus con la urgencia de quien busca un salvavidas. Marcus respiró hondo, ya sin temple, y mi nombre se volvió una nube de posibilidad en el aire entre nosotros. Marcus, dije, ¿qué tienes que decir? Él balbuceó algo que no llegó a concretarse. Intentó explicar que no era lo que parecía, que eran momentos difíciles, que Victoria lo había consolado cuando más lo necesitaba. Todo lo que dijo fue exacto en su intención, retorcer lo emocional para convertirlo en justificación. Lo miré, y por primera vez no sentí la rabia nítida que había sentido los meses anteriores. Sentí la lástima necrosada de quien había sido cómplice, sin saberlo, de una farsa. Alex, aún sosteniendo la foto, miró a Victoria con una mezcla de incredulidad y dolor. Fue él quien habló antes que ella. Su voz se quebró en la palabra ¿qué? Y de repente el silencio se partió en dos. Había en su mirada una honestidad que no necesitaba pruebas impresas. Su dolor era suficiente para desnudar la mentira. Victoria trató de sostenerse. Intentó explicar que las imágenes eran malinterpretaciones, que había amigos, que las fechas se confundían. Pero cuando intentó hablar, le entregué el segundo sobre, los extractos bancarios. La cara de Alex cambió. Los números no admiten interpretaciones secas. El cargo de una suite, la hora, la tarjeta registrada a nombre mío con la que se abonó parte del servicio. No dije nombres de lugares, no fue necesario. La correlación de fechas era un mapa que no dejaba rutas de escape. Marcus finalmente se levantó de la mesa y el gesto fue el de un hombre al que le niegan el oxígeno. Sus palabras se volvieron más rápidas. Los «perdóname» se repitieron como si la repetición pudiera reparar un tejido hecho jirones. Victoria, por su parte, empezó a moverse con la rapidez de alguien que está calculando la mejor salida. Fue su reacción la que marcó el piso de la noche. Gritó que todo era una manipulación, que yo estaba sacando páginas fuera de contexto. Su tono era el de quien sabe que, si puede sembrar duda, puede sobrevivir. Entonces Alex lo dejó. Se levantó con la foto en la mano y la dejó encima del plato de Marcus como quien deja una sentencia. Miró a Victoria y dijo con voz baja pero firme: ¿Me lo puedes explicar? La habitación se llenó de ecos. Lauren estaba pálida. Sus niños miraban desde el otro extremo de la mesa sin comprender. James, por vez primera desde que empezó la velada, no sonrió. Anna y Jennifer, fuera de la casa, me enviaron mensajes de apoyo que vi en un microsegundo y decidí que los dejaría para después. La casa, que hasta hacía un momento olía a tarta y a pino, se había convertido en una sala de interrogatorios donde la verdad rompía los adornos. Victoria no pudo sostener la versión. Frente a la mirada implacable de Alex, el relato que había construido se deshilachó. Empezó a tartamudear, a hablar de malentendidos y de espacios separados de mi vida profesional. Cada palabra que decía caía sobre la mesa como una pieza hueca. A su lado, Marcus intentó tocarla en el brazo en un gesto que antes parecía cariño y que ahora era un intento de rescate público. Alex dio un paso atrás y lo miró como un desconocido. Fue el silencio de Alex lo más demoledor. No gritó, no lanzó reproches. Simplemente se dio la vuelta y dijo: «Necesito aire». Salió de la casa con la foto aún en la mano. Victoria, al ver la puerta cerrarse tras él, hizo un intento final de teatralidad. Se echó a llorar con fuerza, pidió perdón entre sollozos y buscó una mirada compasiva de alguno de los presentes. Pero las lágrimas, cuando no van acompañadas de verdad, suenan huecas. No me conmovieron. La presencia de su llanto más bien me confirmó algo que ya sabía. Se le acababan las coartadas. «Eso no es todo», dije. «Hay correos, hay facturas, hay fechas». Saqué el último sobre. Y hay un patrón. Para que quede claro para todos, no estoy aquí para humillar a nadie por deporte. Estoy aquí para que la verdad entre por la puerta y para que las consecuencias sean proporcionales. Ya no era solo la rabia, era otra cosa, una serenidad fría que se parecía a la justicia. Mi voz, contenida, hizo que la habitación se calmara. Di instrucciones a Vivian, de forma indirecta, con la mirada. «Prepara lo necesario.
Ella asintió con calma profesional. No necesitaba dramatismos legales en ese momento. La exposición pública ya estaba haciendo su trabajo. Marcus intentó articular una defensa más. Dijo que había sido un error, que no sabía manejar la distancia emocional tras nuestras pérdidas, que Victoria había sido un apoyo. Su intento de justificarse sonó a autoindulgencia. Lo vi mirar a Lauren, a su madre, a la familia, con la indefensión de quien sabe que lo que ha hecho ya no es una cuestión privada. Le pedí que recogiera sus cosas. No me tembló la voz al decirlo. No necesitaba gritar. Fue suficiente ver cómo recogía su chaqueta y salía por la puerta, mirando atrás con una mezcla de incredulidad y rabia. Salió sin protestas, pero con la resignación de quien ha perdido un refugio que no supo cuidar. Victoria no se quedó a presenciar la salida. Se levantó con rapidez, dejó un beso falso en la mejilla de alguien de la familia y, entre empujones y disculpas, se marchó por la puerta trasera con la agilidad de quien huye. Fue el único momento de acción física. Ella se marchó, no la echamos. No hizo falta. La huida fue su confesa. Después de que la puerta se cerrara, la casa respiró con un sonido profundo, como si recuperaba una temperatura que no era de dolor, sino de revelación. Me desplomé en el sofá por un segundo, y Lauren vino a abrazarme. No supe cuánto tiempo estuviera así, sostenida por mi hermana, pero recuerdo la sensación de que todo había cambiado para siempre. No hubo gritos, no hubo violencia física. Hubo, en su lugar, la contundencia de la verdad y la claridad de las consecuencias. Marcus se fue esa noche con su orgullo malherido y con la certeza de que eso no se arreglaría con excusas. Victoria había desaparecido del porche, y en pocas horas la noticia empezó a circular en el círculo reducido que compartíamos. No medimos la amplitud del daño. El hecho era que, al amanecer, ya nada sería igual. Al día siguiente, Vivian vino a mi casa con la calma que la profesión le permite. Comenzamos los trámites que, desde la noche anterior, ya se intuían necesarios. Notificaciones, la redacción de la demanda de divorcio, la preparación de la evidencia para la queja ética contra Victoria. No quiero entrar en tecnicismos legales. No es mi intención hacer de esto un manual. Lo que sí puedo decir es que Vivian verificó cada documento, lo selló con profesionalidad y me dijo la verdad en voz baja. Has actuado con mesura. Esto está documentado y bien presentado. No prometo resultados, pero hemos hecho lo que debe hacerse. Presentamos la denuncia ante el Colegio Profesional de Terapeutas. No la hice con el ánimo de destruir una carrera por rencor. Lo hice porque había una cuestión de ética que no podía obviarse. La mezcla de una relación íntima que se desarrollaba en paralelo a una vida profesional donde la confianza era capital. Era necesario que ese colegio valorara el caso y actuara conforme a sus estatutos. La denuncia no era una condena escrita. Era un procedimiento que se desencadenó por la evidencia que había mostrado en la mesa. La respuesta administrativa llegó antes de lo que esperaba. El colegio decidió abrir una investigación. Hubo una suspensión provisional de la licencia de Victoria mientras se investigaban los hechos. Más tarde, cuando los órganos competentes corroboraron la confluencia de fechas y la existencia de la relación, la suspensión derivó en la pérdida de la licencia y, finalmente, en el cierre de su consulta privada. No fue un acto de justicia poética, fue la consecuencia de un procedimiento profesional que tenía indicios sólidos. No voy a detallar debates ni apelaciones. Eso pertenece a papeles y a salas que no forman parte de esta narración íntima, y no corresponde a mí teorizar sobre su administración. Lo que sí puedo decir es que la decisión administrativa fue un alivio que llegó con la misma lentitud con la que se curan ciertas heridas. No anula el daño, pero borra la impunidad. Con Marcus las cosas fueron distintas. El divorcio se presentó, se discutió y en menos de lo que yo imaginaba se firmó. No porque yo fuera cruel, sino porque entendí que en esa firma había una clausura para mi propia vida. No quiero detallar los términos financieros en exceso. Basta decir que, con la asesoría de Vivian, logré garantizar mi seguridad económica y la protección de lo que con esfuerzo había construido. Se firmó un acuerdo que me permitió mantener una parte mayor del patrimonio y cuidar de lo que importaba, mi estabilidad. No fue una victoria diseñada para humillarlo, fue una medida práctica para reconstruir. Hubo un episodio que muchos recordaron como el punto de inflexión mediático. Alguien filtró a una periodista, indefinido quién exactamente, y no voy a especular, fragmentos de la historia, y la prensa local se acercó. Sentí la sensación conocida de exposición, pero esta vez no me explotó en la cara con violencia. La convertí en una narrativa controlada.
Di una entrevista breve y directa. Expliqué lo necesario sin dramatizar, sin reclamar más notoriedad que la requerida para denunciar comportamientos éticamente reprobables. Mi verdad, cuando la dije en público, no buscó alimento en la humillación pública de otros. Buscó contar una experiencia y alertar sobre abusos de confianza en espacios que obligan a la ética. La reacción pública fue compleja. Hubo quienes me juzgaron por haber planeado la exposición, otros que la celebraron como un acto de ajuste moral. Lo que no esperaba era que la historia, contada honestamente, encontraría una audiencia que se sentía reconocida. Mujeres y hombres me escribieron para contarme sus propias experiencias, traiciones escondidas, abusos de poder, relaciones que habían funcionado como fantasmas. Fue de algún modo un acto de comunión inesperado. Muchas cartas llegaban con gratitud, otras con ira, pero todas con un hilo común, la necesidad de que la verdad saliera a la luz. Mientras tanto, mi terapia con la doctora Elena siguió siendo un ancla, no como una indulgencia para mi dolor, sino como un instrumento para reconstruir. Hablamos de pérdidas, de cómo proteger mi identidad sin convertirme en la versión endurecida y vengativa de mí misma. Aprendí a ver la venganza que había articulado no como una simple sed de daño, sino como una estrategia que me devolvía la agencia. Elena me ayudó a transformar esa energía en espacios de reparación, en rituales cotidianos, en límites claros, en decisiones profesionales. No hubo milagros, solo trabajo sostenido. El efecto más potente de todo aquello no fue el ruido externo, sino lo que sucedió dentro de mí. La sensación de hallarme en la mesa aquella noche y haber puesto las cartas sobre la mesa me enseñó algo curioso. La verdad liberadora no siempre es amable, pero sí es limpia. Cuando la niebla se disipó, me quedé con la posibilidad de reinventarme. Fue así como empecé a escribir. Al principio eran notas sueltas, recuerdos salpicados de rabia y de ironía. Luego, con disciplina, transformé esos textos en capítulos que hablaban de dolor, de estrategias, de ética, de reconstrucción. Escribir fue el acto más terapéutico que encontré. La escritura me permitió ordenar los hechos, volver a nombrarlos sin que me arrastraran. Algo sorprendente ocurrió. Cuanto más era precisa en los detalles, más universales se volvían mis palabras. Lo que parecía un relato sobre mi vida empezó a resonar como testimonio de muchas otras vidas. Empecé a dar charlas pequeñas en cafés, luego en auditorios. La gente venía no a regodearse en la desgracia ajena, sino a entender cómo salir de relaciones que se sostienen en mentiras. El libro llegó después. No fue una búsqueda de fama, fue la consecuencia natural de quien escribe para comprender. La editorial que me contactó era pequeña y paciente. Juntos dimos forma al manuscrito. Nochebuena fue el título provisional, que luego se transformó en otra cosa más matizada. No voy a enumerar premios ni cifras, quiero simplemente decir que el libro encontró lectores. Algunos se reconocían en la humildad de mis fallos, otros agradecían las sugerencias prácticas que incluí sobre cómo documentar, cómo protegerse y, sobre todo, cómo salir de la lógica de la víctima para entrar en la de la superviviente. La vida siguió su curso. Marcus rehizo su vida en otra ciudad, indefinido dónde, y yo reconstruí la mía en la misma casa que habíamos compartido una vez. Las habitaciones, que antes resonaban con silencios compartidos, se llenaron de libros, de plantas que aprendí a cuidar, de platos nuevos que compré para mí. No transformé mi casa en un mausoleo del pasado. La convertí en la prueba tangible de que las cosas pueden renacer sin borrar su historia. No todo fue fácil. Hubo noches largas en las que el llanto vino sin aviso, en las que la comida me supo a nada y en las que las calles parecían demasiado anchas. Pero también hubo mañanas luminosas en las que el sol entraba por la ventana y parecía celebrar mi decisión de seguir. Cada paso era una mixtura de tristeza y posibilidad. Aprendí a no negar ninguna de las dos. Con el tiempo, las consecuencias para Victoria se consolidaron. La pérdida de su licencia, el cierre de su consulta. No me alegré por su caída personal. Lo que sentí fue alivio porque la estructura que permitía la conducta se desmoronó y con ello se protegió a posibles futuras víctimas. Con Marcus acepté que habíamos llegado al final del capítulo compartido. Firmamos lo que hacía falta firmar y tomamos caminos distintos. No hubo reconciliación. No creo que debiera haberla. Lo más importante fue la reconstrucción. Abrí una pequeña consultoría propia, no terapéutica en el sentido clínico que ejercía Victoria, sino una actividad de mentoría y apoyo para mujeres que atravesaban rupturas complejas.
Contraté a una amiga que había trabajado conmigo años atrás y que comprendía la sensibilidad del proyecto. No fue ambición económica, fue un espacio donde poner en práctica aquello que había aprendido en carne propia: límites, documentación, apoyo legal y emocional. Acompañé a otras mujeres a redactar denuncias, a recopilar pruebas, a pedir asesoría jurídica. Ese trabajo me dio sentido de nuevo. Poco a poco, la narrativa pública de mi historia dejó de ser un escándalo y se volvió algo más útil, un mapa para quien necesitara orientarse. Me invitaron a podcasts, a programas, a hablar en conferencias sobre ética profesional en espacios de confianza. Siempre modularía el discurso para no convertirlo en una fábrica de sensaciones morbosas, pero tampoco para dulcificar la gravedad de lo sucedido. Había una lección clara: cuando la confianza se usa como escudo para acciones que perjudican a otros, la respuesta tiene que ser proporcional y transparente. En el plano íntimo, la terapia con Elena me ayudó a reconstruir una relación conmigo misma que no dependiera de la validación externa. Aprendí a poner límites claros en mis relaciones futuras, a no permitir que el miedo a la soledad me empujara a tolerar mentiras. Aprendí a nombrar lo que necesitaba y a pedirlo sin disculpas. Y aprendí con sorpresa que la vulnerabilidad no es debilidad cuando se acompaña de límites. La hermana que me abrazó aquella noche, Lauren, y su familia, se volvieron una comunidad sostenedora que me enseñó que la vida no nos deja solos cuando elegimos pedir ayuda. Hubo cenas comunes, risas simples, vacaciones improvisadas. No traté de borrar el pasado, lo obligué a convivir con la esperanza. Y así, en la continuidad de lo cotidiano, fue ocurriendo la pequeña victoria que más esperaba. Dejé de ser la mujer que organizó una trampa para convertirme en la mujer que decidió vivir bien. No fue inmediato ni sencillo. Fue una serie de elecciones pequeñas que, acumuladas, trazaron la curva de una vida que merece ser vivida. Salir a correr de madrugada, plantar un olivo en el jardín, abrir un correo de una lectora que dice «Gracias, me ayudaste a salir», fueron señales de que lo que se había roto podía, con tiempo, curarse. No quiero que esta historia suene a manual de técnicas despiadadas ni a recetario de venganza. Lo que hice fue actuar con la herramienta que tenía, la verdad documentada y la inteligencia para exponerla con precisión. No celebré el sufrimiento ajeno, busqué justicia, no castigo por venganza, y en esa búsqueda encontré mi reconstrucción. Hoy, cuando pienso en aquella mesa de Nochebuena, ya no veo solo la catástrofe. Veo la frialdad de mi estrategia, la determinación de no ser reducida a la versión herida de mí misma y el paso firme hacia una vida que merece ser sostenida. Si alguien me preguntara si volvería a hacerlo, respondería que sí. Lo haría por la misma razón por la que corté una rama enferma para que el árbol siguiera creciendo. No por malicia, sino por supervivencia. Si mi historia sirve para algo, es para recordar que hay maneras de recuperar la narración propia, que la exposición puede ser una forma de justicia cuando está guiada por pruebas y por la decisión de no permitir que el daño quede impune, y que la verdadera venganza, si así se quiere llamar, es reconstruir, vivir bien y no dejar que quienes nos traicionaron dictaminen el resto de nuestros días. Hoy trabajo con mujeres que están en ese filo. Les enseño a documentar, a pedir asesoría, a pedir ayuda emocional. Les digo, con la experiencia pegada en la voz, que la furia es un motor legítimo, pero que la estrategia es lo que transforma la furia en un instrumento de libertad. No tolero que tomen caminos ilegales ni que se conviertan en verdugos. Enseño límites, profesionalidad y reparación. A veces la gente me pregunta por Marcus, por Victoria, por Alex. Alex se tomó su tiempo, como cualquier herido que necesita recomponerse. No hubo una reconciliación romántica ni un romance final. Hubo sí la constatación de que la verdad había decantado muchas cosas que no podrían volver. No es mi papel contar su destino más allá de lo que nos toca como testigos de una noche. Cierro esta pieza con la imagen de la mesa otra vez, pero no la de Nochebuena, sino la de una comida simple en la que por primera vez en años me senté sin sentir que algo me faltaba. Las velas siguen ahí, sí, pero ahora las enciendo para acompañar la conversación, no para encubrir un secreto. Hay gente a mi alrededor que eligió quedarse, y gente que se fue, y que con justicia tiene que vivir con las consecuencias de sus actos. Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarme en estas páginas.
Si esta historia te ha tocado, me gustaría que compartieras tu experiencia en los comentarios y que sigas el canal para que podamos seguir hablando de cómo reconstruir después de la traición. No estás solo, muchas hemos pasado por eso y juntas hemos descubierto que la vida puede ser más grande que el daño que nos hicieron.